Hola, bienvenidas y bienvenidos a Proba, Personas por el Bienestar Animal. Yo soy Pamela Pacheco, coordinadora de campañas. Y yo soy Sandra. ¿Todo bien a todos? Sean muy bienvenidos a más un episodio de Proba. Y hoy tenemos un episodio que me genera muchísimo entusiasmo, porque vamos a hablar de algo que está absolutamente en la base de todo lo que hacemos. Es un tema muy importante, sería como el core de nuestro trabajo de protección animal. Vamos a hablar hoy sobre los voluntarios. Así es, y cuando decimos en la base, lo decimos en serio, porque no hay campaña, no hay activación y no hay cambios posibles sin personas que dediquen su tiempo para hacer que esto sea posible. Así que hoy tenemos una persona especial que está fortaleciendo las redes de voluntariado en uno de los movimientos más importantes de la región. Sí, hoy tenemos un invitado muchísimo especial. Está aquí con nosotros Felipe Lanz, el gerente de voluntariado en Mercy for Animals. Y además, ella nos acompañó como expositor en nuestro primer encuentro nacional de jaulas abiertas en abril de 2025. Bienvenido, Felipe. Hola Sandra, hola Pamela y hola a todas sus personas que nos escuchan. Estoy muy contento de estar aquí. Para mí es muy especial esta invitación, ver sus caras con mucho cariño, con mucha amistad, pero también recordando el evento de Jaulas Abiertas, que fui a compartirles un poquito de lo que yo sé y fui a aprender mucho de ustedes, de lo que están haciendo allá y de su comunidad de voluntariado. Es un gusto volver a compartir este espacio. Así es, Felipe, el gusto es para nosotras. Estamos muy felices de volver a verte, al menos especialmente yo, después de hace varios meses que pudimos conversar, y al menos de mi lado estoy muy agradecida por los consejos que me diste. Y bueno, queríamos empezar de una vez el podcast preguntándote cómo llegaste al voluntariado. Quizás fue algo que lo buscaste o más bien fue algo quizás espontáneo. Cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria en el movimiento. Claro que sí. Yo siento que no tuve un camino muy derecho en la vida, sino que probé un trabajo por aquí, probé otro trabajo por allá, diferentes trabajos. Llega un momento en mi vida en el que me doy cuenta que estoy trabajando simplemente para pagar la renta y para pagar los gastos, pero que no me está provocando ningún interés, ningún alimento al corazón, nada, ninguna estimulación intelectual. En ese momento yo estaba empezando con un proceso personal de el respeto a los animales y empiezo a buscar trabajos que tengan que ver con eso. Cuando encuentro este puesto de gerente de voluntariado, veo que tenía diferentes capacidades que había juntado a lo largo de la vida en diferentes trabajos. Manejo de grupos, dinámicas de comunidad y de crecimiento, facilitación de talleres, crecimiento de comunidades, cosas, herramientas que yo había desarrollado a través de diferentes trabajos. Entonces sentí que aunque no había trabajado antes en voluntariado, pues traía un contexto de diferentes lugares que podía aplicar para acá. Y pues inmediatamente es algo que empiezo a hacer con todo el corazón, con muchísimo amor por la causa, por los animales y con muchísimo amor por las comunidades de voluntariado y por las comunidades activistas que buscan un mundo mejor. Gracias, Felipe. Si tú tuvieras que hacer un diagnóstico honesto del voluntariado en el movimiento de protección animal en Latinoamérica hoy, ¿qué dirías? ¿Qué punto estamos? Ya somos un movimiento de voluntariado profesional, hay mucho que caminar aún. ¿Cómo estamos nos desarrollando acá en Latinoamérica? Cuéntanos, porfa. No quiero evadir la pregunta, Sandra. Lo que quiero es primero contestar con la complejidad del movimiento. Hay una frase que me gusta que dice que todos los movimientos sociales tienen montañas y valles y es un ir y venir, un sube y baja. El progreso no es lineal,
el avance en la construcción de comunidades no es lineal. Y si además le sumamos toda la región de Latinoamérica, pues es más difícil hacer ese diagnóstico, ¿no? Puede haber una organización que está en un valle y puede haber otra organización que esté en una montaña. Puede haber un país que estaba en una montaña el año pasado y ahorita está en un pequeño valle. Mira, como nosotros también trabajamos, hay muchas personas aquí que son voluntarios, que trabajan con voluntarios en otras organizaciones. ¿Tú podrías nos hablar un poco de estos retos? Sí, claro que sí. Pues creo que vamos a dividirlo de manera didáctica entre retos externos y retos internos, ¿no? Para mí veo que ahorita es un panorama de muchos retos externos, perdón, de políticas internacionales, políticas nacionales, que generan miedo, que generan mucha incertidumbre, que generan desesperanza, ¿no? De repente, pues eso no ayuda. Y mientras más permee una sensación de miedo, de desesperanza, la gente se va a ver menos motivada a actuar. Entonces, estamos en un momento en que la participación es más retadora, pero es justo ahora cuando es más necesaria. Justo ahora, desde tanto las políticas alimentarias como la decisión personal alimentaria, es una resistencia integral a la injusticia y es abrir espacio a la justicia, a la compasión y a combatir el fascismo. Justamente ayer estaba en un seminario en línea de Carol Adams, la autora de La política sexual de la carne, y ella hablaba de cómo una elección diaria de alimentarse a base de plantas simultáneamente combate régimen autoritario, combate la idea de aprovecharnos de otras personas por nuestros propios intereses y fomenta un sistema alimentario sostenible y más compasivo. Eso podría decir respecto a los retos externos con un análisis, pues que no es un análisis profundo, sino solamente mis perspectivas. Respecto a los retos internos, que son un poquito lo que tal vez nos interese más, porque es lo que podemos actuar en conjunto más directamente, yo creo que un gran reto para voluntariado y para organizaciones o colectivas es el balance entre la guía y la autonomía. ¿Qué tanto controlamos a las comunidades de voluntariado, a las comunidades activistas, y qué tanto le damos libertad a las personas de actuar desde su creatividad, desde sus convicciones, desde sus valores? Entiendo que tanto Mercy for Animals como Compromiso Verde somos organizaciones que tenemos una responsabilidad, una misión, una visión, unos valores, y que quizás no podemos dar una autonomía al 100%, una autonomía completa. Pero creo que debemos de buscar, en la medida de lo posible, dar la mayor autonomía a nuestras comunidades, al voluntariado, a los activistas, porque solamente ahí podemos descubrir un tesoro infinito de potencial, de talento, de compromiso, de convicción para seguir adelante. Una persona que tiene autonomía para expresar su creatividad con carteles, con letreros, con cantos, proponiendo diferentes tipos de protesta, diferentes tipos de performance, siempre se va a involucrar mucho más que a una persona que solamente le decimos, ven, párate aquí y solamente di esto. Al mismo tiempo, pues si damos autonomía completa y tal vez alguna persona, por decir algún ejemplo más extremo, pero alguna persona actúa de manera grosera o violenta, insulta a otras personas y lo hace en nombre de una organización, pues claro que eso representa un riesgo para la organización puede verse afectada y puede cerrarse ese espacio para
activismo, ese espacio para el poder social. Pero creo que ahí está un grande reto entre jugar y buscar el balance. ¿Cómo podemos crear estructuras que den más poder a la gente y que involucren más a la gente? Y que la involucren no solamente en ven, pon tu cuerpo, párate aquí, detén este letrero, sino cómo podemos buscar estructuras en las que no se ponga en riesgo a la organización, pero al mismo tiempo descubramos este tesoro infinito, estos recursos infinitos que son los corazones y las mentes de las personas. Creo que todo movimiento se hace con mente, se hace con corazón y se hace con manos y cuerpo. Y si podemos encontrar ese balance, esa apertura, podemos encontrar recursos infinitos de pasión, de creatividad, de compromiso, de ideas nuevas. Y ahí, en ese reto también está una gran oportunidad, siento yo, Sandra. Uh-huh. Sí, sí, Felipe, justo reflexionaba mucho acerca de lo que comentabas, ¿no? El hecho de conocer a los voluntarios, saber cuáles son sus capacidades, sus habilidades, en qué pueden aportar, tener una guía, ¿no? Dentro de la acción que se va a hacer, me parece súper fundamental e importante, pero también creo que hay algo que podríamos, o bueno, nos podrías comentar un poco, y es ¿cómo crees que se maneja la frustración dentro del grupo, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, los voluntarios ven que no hay cambios rápidos, ¿no? Porque, bueno, al menos a mí como voluntaria a veces digo, quiero que esto suceda ya, de la noche a la mañana, o sea, quiero que suceda, ¿no? Ya no quiero que exista este caso de maltrato, de sufrimiento, etcétera. Y es algo que también lo he notado en los voluntarios, ¿no? Quisiera saber cómo se maneja el tema de la frustración, de la salud mental también dentro del grupo. Sí, este sin duda también es un reto grande. Creo que vale la pena entender dos cosas de este movimiento. El primero es que, aunque pueda tener beneficios secundarios o inesperados para nosotros como humanos, que sería tal vez vivir en una sociedad más respetuosa, más compasiva, más con una humanidad más cálida, etcétera. Aunque pueda tener esos beneficios secundarios, lo primero es que estamos luchando, trabajando y colaborando para alguien más, que son los animales no humanos. Entonces, pues eso también es una exigencia fuerte en sí misma, ¿no? Que también lo hace más retador. Lo segundo que mencionas, en el mismo reto está la respuesta. Abrazar y aceptar que es un movimiento a largo plazo. Y aquí, pues, si abrimos un poquito la perspectiva y estudiamos un poquito de historia, no tiene que ser muy profundo, pero simplemente tener 2 o 3 ejemplos en los que entendamos los movimientos y las luchas de larga duración, eso nos puede dar un poquito de esperanza y de paciencia. Si pensamos en la lucha por los derechos de las mujeres y pensamos específicamente en el derecho a la mujer al voto, y vemos que hoy en día parecería ridículo que una mujer no tenga derecho al voto, pero hubo muchos países durante mucho tiempo en la que la mujer no tenía derecho al voto, y si se defendía que la mujer tuviera derecho al voto, eso se ridiculizaba. Este cambio y este logro por el derecho al voto no se dio de la noche a la mañana, se dio a través de mucha organización entre muchas personas, entre muchas activistas, organizándose, protestando, haciendo incidencia legal, y a lo largo de muchos años se logró eso. Es solo un ejemplo, cada lucha tiene sus propias particularidades, pero lo que podemos aprender de esto es la larga duración y el esfuerzo que conllevó, y que varios de los derechos que se
han conseguido hoy en día vienen de largas luchas de atrás y de esfuerzos colectivos de muchas personas durante mucho tiempo. Sí, gracias, Felipe. Quiero te hacer una pregunta. ¿Qué rol cumple realmente el voluntariado dentro del movimiento? ¿Es un apoyo operativo o es algo más estratégico? ¿Qué piensas tú? Pienso que está un poquito a la mitad entre ambos, que muchas veces en las organizaciones pedimos que el voluntariado solo venga y nos apoye con una acción. Creo que debemos movernos a que sea mucho más estratégico. Como empezaban, es la base de todo, es la base de todas las campañas. Sin voluntariado, que voluntariado es porque van de forma voluntaria, pero podríamos llamarle también poder social, el poder comunitario, el poder de la sociedad. Sin este poder no puede haber verdaderos cambios, sin esta fuerza social, sin esta fuerza comunitaria. Entonces debe cambiar a ser mucho más estratégico. Creo que ahí está de nuevo el reto entre qué tanta guía y qué tanta autonomía tiene el voluntariado, especialmente dentro de las organizaciones un poco medianas o grandes, porque en los colectivos, pues como quizás empiezan con menos personas, es más fácil organizar esta autonomía. Eh, Creo que estamos a la mitad entre operativo y estratégico. Creo que debemos buscar la forma en que se vuelva completamente estratégico, Sandra. Estás escuchando Proba, el primer podcast de protección animal hecho en Latinoamérica. Encuentra este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcasts o ingresando a compromisoberde.org/proba. De manera general, ¿cuál es el reto más difícil que enfrentan las organizaciones hoy al trabajar con voluntarios? Hablando desde mi experiencia, es, como ya lo anunciaba Pame, es el involucramiento mantenido, que la gente se mantenga involucrada, que se mantenga en las acciones. Es común a veces que hay un grupo pequeño que sí se mantiene y el resto de la comunidad tal vez va de repente a una acción una vez al año, una vez cada 2 años. También es de mucha ayuda, no demerito esa ayuda, sirve muchísimo para nuestras acciones, para crear un impacto para los animales. Pero si lográramos una comunidad involucrada más grande, podríamos tener mucha más fuerza social, mucho más empuje. Mira, gracias. Pero para las organizaciones, ¿tú crees que lo más difícil es lograr conseguir más voluntarios? O yo ya tengo esta respuesta desde experiencia que por ahora, en el Compromiso Verde, pero quiero saber de tu experiencia por tantos años trabajando directamente con esto. ¿Tú crees que lo más difícil es conseguir voluntarios o mantenerlos activos a lo largo del tiempo? Creo que lo más difícil es mantenerlos activos. Sí, yo también pienso esto. Hay un grupo, no sé cómo sea allá en Compromiso Verde, pero aquí hay un grupo que sí se mantiene activo, pero ese grupo quizás sea el 30% de la comunidad y el otro 70% de la comunidad tal vez va de repente a algunas acciones. Uh-huh. Y Felipe, cuéntame, ¿crees que dentro del grupo los voluntarios cumplen las expectativas con las que llegan al inicio? ¿Te conversan, te dicen, mira, ¿sabes qué? Sí, siento que lo que estoy haciendo es algo realmente importante? ¿Crees que ese también quizás es un problema para que la gente o los voluntarios sigan una continuidad dentro de las acciones? Creo que intentamos a través de la inducción dar un poquito más de claridad de las expectativas, pues de que esto sí puede tener impactos, pero no es inmediato. Pero no sé si algunas de las expectativas sean
ver un cambio más rápido. Intentamos siempre a través de la inducción decir qué tipo de acción tenemos, en qué animales nos estamos enfocando, cómo es nuestra forma de colaborar. No sé si la expectativa sea de ver un cambio más rápido y esto sea parte de por qué la gente no permanece en el movimiento. Yo pienso que, no sé, tal vez la expectativa sea no solo un cambio más rápido, pero por ejemplo, hay muchos que se suman, que se unen porque quieren hacer como manifestaciones en la calle, gritar, desnudarse, pintarse con sangre y ahí Con hacer sangre de estas mentira. cosas Hay muy que... malucas. Con sangre de mentira, claro, claro, claro. Y o este tipo de cosas más agresivas. Y ya hay otros que se suman porque piensan en realizar un activismo un poco más digital y todo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los voluntarios a descubrir o qué es que realmente quieren hacer y así como buscar estos talentos y ayudarlos para que se queden satisfechos haciendo acciones que serían las acciones que ellos tenían como expectativa? Me encanta esta pregunta, Sandra, y tiene todo el sentido. Creo que los recursos son limitados y los recursos más valiosos que tenemos todas las personas son nuestro tiempo y nuestra energía. ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿A qué le dedicamos nuestra energía? Por eso yo considero que el voluntariado es sagrado, porque el voluntariado da a la causa, da a los animales sus recursos más valiosos que tienen como personas, que es su tiempo y su energía. Y en ese sentido, las organizaciones tenemos distintas responsabilidades con voluntariado. Una de ellas, y quizás de las más grandes, es tener un propósito claro y, en segundo lugar, comunicárselos de la manera más clara que podamos al voluntariado. Entonces, parte de cómo podemos alinear las expectativas respetando la confianza que depositan en las organizaciones para seguir su propia pasión, que es defender a los animales. Parte de eso es explicarles el propósito de la organización, que a veces le llaman misión y visión, y también la forma en la que queremos llevar a cabo ese propósito. Nuestra teoría de cambio, nuestra estrategia y las tácticas que vamos a hacer. Sí, una cosa que yo a lo largo de más de 20 años de activista que llevo, es una cosa que yo observo mucho, yo también como voluntaria, porque aún sigo siendo voluntaria de algunas organizaciones, no solo de Jaulas Abiertas, como de otras organizaciones en otros países también, es esto, de que algunas veces los voluntarios son voluntarios en otras organizaciones también y esto está muchísimo bien porque a uno que debe elegir cómo va a utilizar su tiempo, su potencial y esto lo veo muy bien con muchos buenos ojos. Yo creo que de la parte de las organizaciones que esto aún es un poco confuso, de que hay que fidelizar voluntarios o estas cosas. Entonces yo tengo, principalmente en Latinoamérica, yo tengo visto esto pasar y a mí también veo los voluntarios como algo, como muy sagrado. Están donando lo que tienen de mejor de su vida, que es su tiempo y su energía, como tú bien me dices. Pero el tema que trabajamos es un tema que muchas veces genera frustración, porque estamos intentando al fin del día ayudar a los animales y libertar los animales haciendo paso a paso de eliminar las jaulas y estas cosas así. Entonces, siempre cuidamos para que el equipo, el voluntariado,
cuiden de su salud mental, esto. Y ahora quiero cerrar este bloque te haciendo una pregunta. ¿Cómo se gestiona el burnout en el voluntario animal? Claro que sí. Yo creo que lo más importante es lo preventivo. Eh, lo preventivo desde la comunidad. La comunidad genera conexiones y siempre a través de las conexiones los problemas y los retos se nos hacen más ligeros. Entonces, a través de la conexión genuina, a través de la comunidad, es un poco más ligero que simplemente el burnout en aislamiento. Compartimos las dificultades. Oye, de repente me siento triste cuando veo esto. Ah, claro, Sandra, a mí también me pasa. Y entonces, a través de esa empatía, de esa comunidad, nos podemos apoyar, simplemente conectando de manera humana. Eh, la otra es tener siempre la perspectiva de la efectividad a largo plazo. Si queremos solamente ser una llamarada rápida, nos vamos a extinguir. En cambio, si podemos ser un fuego constante y saber que queremos hacer ese cambio a largo plazo, sí nos vamos a exigir de manera individual y vamos a querer poner lo mejor de nosotros, pero sin dejar de cuidarnos, sin dejar nuestros límites de autocuidado. Ahora, el autocuidado es tanto individual como colectivo. Creo que hay que evitar la culpa en ambos niveles, tanto individual como colectivo. Si yo solamente me cuido a mí, pero el organizador de una organización o de un colectivo me está haciendo sentir culpable por no ir a una acción, pues quizás no sea un buen lugar. Entonces yo siempre busco que si escribo un mensaje a alguien y no puede venir, procurar no hacerle sentir culpa. Sí, sí le puedo decir, te vamos a extrañar, nos harás falta, ojalá te puedas unir a la siguiente acción, pero nunca decirle, qué mal que no vienes, por tu culpa no vamos a conseguir suficientes personas, los animales sufren más, tenemos que estar ahí para ellos, porque entonces eso acelera el burnout. Hay un lado que no vamos a poder quitar, que es el lado de las imágenes fuertes de los animales y de una lucha que es cuesta arriba. Pero si en esa cuesta arriba vamos en comunidad y vamos impulsándonos unos a otros y cuidándonos unos a otros, entonces no te digo que se elimina todo el burnout, porque hay lados que no podemos quitar, pero ayuda. No, pero ayuda un montón, ayuda un montón. Millones de gallinas en Latinoamérica viven encerradas en jaulas tan pequeñas que no pueden ni extender sus alas y sometidas a las peores prácticas de la industria. Tú puedes ser parte del cambio. Únete a Jaulas Abiertas ingresando a compromisoverde.org/voluntariado. Es tiempo de cambiar esta realidad. En el bloque anterior, justamente Felipe cerraba este bloque acerca de construir comunidad. Entonces, este bloque queremos profundizar un poco más y quería preguntarte, Felipe, ¿qué estrategias crees que han funcionado para construir una red de voluntariado sólida, ¿no? Como tú bien dices, hay voluntarios que son más activos que otros, algunos están un tiempo más continuo, otros no, pero yo sí creo que es importante que hay que mantener una red de voluntariado que esté siempre activo, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias has visto tú que han funcionado a lo largo de estos años que tienes como gerente de comunidad? Creo que una de las estrategias principales, y quizás, perdón si me repito, pero es buscar construir estructuras que permitan la autonomía. En Mercy for Animals, tenemos un programa de líderes de voluntariado en 7 ciudades de México. Yo obviamente no puedo estar organizando todas las acciones en las 7 ciudades de México,
pero a través... Pero te gustaría. Bueno, sí, ¿Te gustaría estar? sí me gustaría estar de vez en cuando, pero incluso si estuviera en todas, pues mi burnout sería muy rápido. Claro, siempre estar da energía, pero no podemos estar en todas. Pero a través de este programa de líderes, con líderes en cada una de esas ciudades, pues son ellos, en conjunto con mi apoyo y del equipo de Mercy, pero son ellos quienes organizan y pueden organizar a veces un cineclub, asistir a un Veggie Fest local, juntar firmas, hacer algún performance del sufrimiento de los peces y sostener diálogos con las personas. Eh, También son ellas quienes se interrelacionan con las comunidades. Quizás yo aquí estoy con ustedes, Pame y Sandra, y yo las conozco a ustedes dos, pero ustedes conocen a muchas otras personas. Entonces, si yo quisiera organizar una acción en Perú, pues no la organizaría directamente, sino que te diría, Pame, ayúdame, ¿a quién conoces? Y a través de mi relación social contigo, pues tú me puedes ayudar. Lo mismo pasa en México en el programa de voluntariado. Entonces, con estos líderes que, claro, les damos capacitación, buscamos su desarrollo, ellos tienen cierta autonomía, aunque no sea una autonomía completa, no sea al 100%, pero para también proponer tipos de acciones que quieren llevar a cabo. Entonces, esa es una estrategia, ¿no? Porque mi capacidad siempre va a ser limitada, si generamos redes de conexión. Entonces ya no solo es mi capacidad que conecté contigo, Sandra, y tú tienes muchísima más capacidad. Claro. Y así le hacemos. Multiplicada, Eso. se multiplican y se multiplican con autonomía, que esto también hace parte de la pregunta que yo había hecho al inicio, de unos que quieren hacer acciones de calle y otros que quieren hacer acciones digitales. Entonces, dándoles autonomía a los líderes, que los líderes busquen personas que conocen y estas personas al se sumar pueden también tener su autonomía, su libertad de elegir cuáles acciones que son las acciones más oportunas para que ellos participen. Esto es buenazo. Tengo una curiosidad ahora, Felipe. Sí, yo sé que tú no puedes estar en todos los sitios y claro, esto sería un burnout enorme. Pero, sí. Quizás a futuro con un holograma podamos hacer eso, ¿no? Sí, pero tengo una curiosidad, Felipe. De todas las actividades, ahí no estoy hablando de acciones, no, estoy hablando de actividades que los voluntarios hacen entre ellos, como ir a un Backfest, picnic y estas cosas. De todas las actividades que tú has estado junto con los voluntarios, ¿cuál fue la actividad de que tú más has disfrutado? Cuéntanos. Pues a veces vamos a santuarios y tenemos una jornada de voluntariado de apoyo en los santuarios, y además de apoyar al santuario y hacer algunas labores que ayuden a los residentes del santuario, pues también conectamos entre nosotros como comunidad en la misma actividad. Si estás escarbando, si estás construyendo, si estás limpiando, lo que sea, pues ahí mismo compartes risas y pláticas. Y también en la comida compartimos pláticas, nuestra experiencia. Son lugares hermosos los santuarios, preconfiguran un mundo que queremos lograr, en el que los animales son respetados y tienen dignidad. Sí, esto es muy bonito que tú hablaste, que esto es el mundo que queremos. Yo nunca había pensado, siempre que voy a un santuario me siento tan bien. Y es esto, es porque es este mundo ¡ay, qué lindo! Gracias. Y claro, cuando vamos, se nos abre el corazón y entonces también si hacemos alguna pregunta para conectar, ¿qué fue bonito para ustedes ahora? ¿Cómo imaginan un futuro
que se respete a los animales, distintas preguntas o escriban aquí un deseo, pues con el corazón ya tan abierto, la conexión es mucho más profunda entre voluntarios y la comunidad. Entonces, pues particularmente eso, y aquí pues dándole un fuerte reconocimiento a todos los santuarios de México y del mundo, y encima además pues también nos hacen el honor de recibirnos y de que podamos abrir el corazón, conectar con los animales, entender a los animales, no solo como esas víctimas que queremos rescatar, sino como estos seres dignos en sí mismos y como estos individuos que tienen sus propias peculiaridades. Sí, Y pues eso se que agradece mucho. su propia existencia libre de explotación. Felipe, quisiéramos saber cómo se da el salto de tener voluntarios ocasionales a construir una comunidad que se identifica con la causa y vuelve siempre. Autonomía, que ya lo platicamos, y dar claridad sobre otros 3 puntos, que son el propósito, también ya lo platicamos, la conexión y la experiencia de voluntariado. El propósito, tener en claro qué es lo que nos une y qué es lo que queremos lograr. Así, aunque haya dificultades en el camino, siempre tenemos en el horizonte esa meta hacia la que vamos avanzando, aunque sea lejana. La conexión, pues muy fácil. Para mí, aunque yo crea en ayudar a los animales, si me invitan a una acción y conozco a 3 amigos, es mucho más fácil si me invitan a una acción y no conozco a nadie. Sí. Aunque mi determinación por ayudar a los animales sea la misma y sea muy fuerte, si conozco amistades, me va a ser más fácil ir. Particularmente si yo fuera una persona introvertida o tímida o penosa, el tener una conexión y el saber que van personas que conozco, eso siempre ayuda, ¿no? El saber que van personas que también les duele lo que a mí me duele, les duele ver las injusticias, que han sido empáticas conmigo, que me han, decimos en México, me han apapachado, me han cuidado, me han arropado, han validado mis sentires. Bueno, pues esa es la comunidad. Y por otro lado está el lado de la experiencia. En la experiencia buscamos que el voluntariado la pase bien dentro de lo posible. No es algo que sea por diversión. Va a haber un lado a veces fuerte, pero no todo tiene que ser fuerte. También saludarnos con calidez. Obviamente como organizadores, que si ponemos 1 hora, no lleguemos tarde nosotros, ¿no? Ay, llegue a las 11, cito a las 11 y yo llego a las 12. No importa que me haya tardado más yo porque los animales sufren más y entonces yo puedo disponer de tu tiempo. Pues no, claro, eso es una grosería. Si ponemos un horario, intentar cumplir con ese horario, sabemos que a veces hay imprevistos, pero bueno, el comunicarlo de manera honesta, de manera cálida, el buscar una experiencia, pues también desde el respeto y el cariño a honrar al voluntariado que, como dijimos, está dando sus recursos más valiosos, su tiempo y su energía. Uh-huh. Entonces, sí, para reducirlo, para repetirlo, serían autonomía, propósito, conexión y experiencia. Aún hay empresas en el Perú que no se han comprometido a usar exclusivamente huevos libres de jaulas. La buena noticia: tú puedes pedirles que lo hagan. Desde tu casa, desde tu teléfono. Entra a sincrueldad.com y transforma la vida de millones de gallinas ponedoras de huevos. Felipe, ¿qué hace que un voluntario se sienta verdaderamente valorado, más allá de un gracias en redes? Creo que tiene que ver con la conexión, que lo conozcan en la acción, que sepan quién es como persona. Y esto va desde conocer su nombre. He hablado de conexión, pero esta conexión siempre queremos que sea genuina, ¿no? Al principio, cuando empecé yo el programa, y sí era yo quien iba a todas las acciones directamente,
siempre buscaba la conexión genuina. Yo me acuerdo, Sandra, por ejemplo, que a ti te gustan mucho las películas de Paddington. Sí. Y yo vi las películas de Paddington después de haber ido a Jaulas Abiertas y me acordé de ti. Ah, Entonces, sí. ahí encontré algo que conectamos, ¿no? Quizás no somos mejores amigos de que nos hablamos cada semana y nos tomamos un café, pero tenemos una conexión genuina. Quizás Sí, y yo me sentí extremadamente valorada ahora que tú mencionara algo que ni siquiera yo recordaba que que hablamos, que yo amaba las películas de Paddington. Entonces sí, entendí todo ahora. Sí. Ya tienes una nueva voluntaria, Felipe. bienvenida a México. Sí, Gracias. y es por poner un ejemplo, pero si yo conocía a alguien que le gustaba una caricatura que a mí me gustaba, podía platicar de eso. Si conocía a alguien que le gustaba el gimnasio y a mí me gustaba el gimnasio, podía platicar de eso. O incluso si fuera Ajá. un interés que yo no conozco, pero escucho a esa persona con atención, también puedo conectar con eso, aunque no comparta su interés. Entonces es dar espacio para conexión genuina. Antes, pues quien era yo quien iba a todas las acciones, pues era yo quien conectaba de manera con todas las voluntarias. Ahora esto lo hacen los líderes y yo con quien tengo más conexión son con los líderes, ¿no? No es porque yo no quiera conectar con toda la comunidad, sino porque psicológicamente es imposible conectar con todas las personas. No nos permite nuestro cerebro recordar algo de todas las personas, sin embargo, sí de un grupo. Entonces, el formar grupos, ¿no? El que no solamente sea que es en una comunidad todo mundo me conozca a mí, Felipe, y yo conozca a todo mundo, sino que cada quien de la comunidad conozca a alguien. Que la red no solo sea de Felipe a les voluntarios y les voluntarias a Felipe, sino que sea una red entretejida entre diferentes conexiones. Como les decía hace rato, yo conozco me llevo con 4 personas y Pame se lleva con otras 4 personas dentro de la red y tú, Sandra, te llevas con otras 4 personas. Y además nosotros 3 nos conocemos entre nosotros. No, yo iba solo a hacer una bromita, dice que queríamos este holograma de Felipe Lanz en Perú ahora mismo. Sí, que llegue. Pero fuera de esa broma, es justo lo contrario, es quitar a esa figura y el que haya muchas conexiones entre diferentes personas. Y esto me lo dijo una voluntaria muy al principio, que ahora es mi amiga muy cercana. Cuando yo empezaba en las acciones, me dijo, es que cuando tú te fuiste a tomar un descanso, porque llevaba yo mucho platicando y dije, voy al baño, voy por un café rápido y regreso. Y tomé 20 minutos de descanso y me dijo, cuando tú te fuiste, como que nadie habló entre sí, los voluntarios. Entonces, ¿cómo le puedes hacer para que no sea solo, invitaste a un amigo, a un conocido y tal, y todos te conocen a ti? ¿Cómo puede ser para que se conozcan entre sí las comunidades? Y hay muchas formas de hacerlo, pero pues siempre abriendo espacios para que convivan. Es lo básico, abriendo espacios para que convivan y que se conozcan entre sí. De esta forma, pues las personas nos sentimos valoradas cuando conectamos con otras personas de manera genuina. Uh-huh, sí, y bueno, Felipe, ahora que comentas un poco acerca de esa cercanía que se genera entre los voluntarios, también hay algo que es importante, ¿no? Cómo resolver los conflictos. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, cómo has podido resolver estos conflictos que suceden a veces. Hay lineamientos, me imagino, que tienen dentro de la organización. Estos lineamientos se transmiten cada cierto tiempo, se conversan. Es un tema
que se conversa en el grupo? ¿Cómo lo han manejado? Muchas gracias por esta pregunta. Es súper importante si queremos seguir creciendo las comunidades. Lo primero, de nuevo, es preventivo y es tener unos lineamientos en contra de la violencia y en contra de la discriminación. Lo segundo es que también es preventivo. Esta misma formación de comunidad no va a evitar que haya conflictos, pero al menos sí hace que nos conozcamos. Quizás, Pame, como tú y yo ya hemos tenido varias interacciones, quizás un día haces un gesto que a mí no me gusta y yo malinterpreto, o haces un comentario que a mí no me guste y malinterpreto, pero ya no es mi única experiencia de ti, porque ya tengo otras experiencias previas de ti, y entonces también me ayuda eso a tener la confianza de acercarme contigo y te digo, oye, me hiciste este gesto, me pareció grosero, y tú también me puedes decir, no era mi intención, estaba pensando en otra cosa. Ok. Entonces, por un lado, tener lineamientos previos, por otro lado, el fomentar la comunidad ayuda a que haya confianza, de nuevo, a que las personas también entre sí tengan la confianza de resolver conflictos. Por otro lado, tenemos una forma de detección de incidentes que se puede llenar con nombre o de manera anónima, tanto después de una acción como periódicamente o en cualquier momento se puede llenar esta forma. En Mercy for Animals gestionamos las comunidades a través de grupos de WhatsApp y esta forma siempre está disponible a través de la descripción del grupo. Cuando se reporta un incidente, no recae únicamente en mí, Felipe, resolverlo, sino que hay un comité en el que también de esa forma se distribuye la responsabilidad y se potencializan las capacidades de resolución. Entonces ya no solamente es mi perspectiva de Felipe para resolver este incidente, sino que hay un comité con quien podemos platicar y explorar cómo resolver estos conflictos. Entonces creo que es importante, por un lado, tener unas guías. Aquí no toleramos discriminación y violencia. Definirlo de alguna forma. Por otro lado, el fomentar comunidad para que la resolución de conflictos, sobre todo cuando sean conflictos menores, la puedan hablar las personas directamente entre sí porque se tienen la confianza. Y por un tercer lado, pues sí tener algún mecanismo, en este caso tenemos una forma de detección de incidentes, y que ese mecanismo no esté centralizado a una sola persona, en este caso que no esté centralizado a mí, sino que haya un comité, de tal forma que es más fácil resolver el conflicto. Descentralizando, sí, para que no sea algo de manera personal, ¿no? Exactamente. Bueno, Felipe, quería agradecerte por el tiempo, por todos los consejos, todos los aportes que nos has dado en este podcast. Ha estado realmente muy bueno. De hecho, creo que podríamos seguir conversando 2-3 horas acerca del voluntariado porque es un tema muy, muy importante y muy enriquecedor, sobre todo para las organizaciones. Agradecemos toda la información que nos has dado, la experiencia que tienes. Y bueno, para cerrar, yo quería preguntarte, o bueno, más que una pregunta, ¿qué le podrías comentar a alguna persona que está en duda si ser voluntaria o no, que quiere, pero por ahí a veces por algún detalle no se anima? ¿Qué le dirías? Primero le preguntaría que por qué quiere ser voluntaria. Podemos tener razones muy similares o muy diferentes. Creo que si conectamos con esa razón de fondo de nuestro corazón, de por qué queremos ayudar a formar un mundo mejor, es más fácil el cómo lo hacemos, porque ya tenemos la razón de fondo de nuestro propio corazón. Pues a mí me gusta esta frase que dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no soy yo, ¿quién? Podemos quedarnos esperando a que alguien más lo haga o podemos asumir esa responsabilidad y tomarla nosotros.
Porque si esperamos a que alguien más lo haga, puede ser que pase o puede ser que no. Sí. Felipe, y para las organizaciones que están en proceso de armar o fortalecer sus equipos, ¿cuál sería este consejo que puede marcar la diferencia? Respecto a comunidades de voluntariado, Sí, sí, exacto. Este consejo que ojalá alguien le hubiera dado desde el principio para una organización como maneja los equipos de voluntarios. el primer consejo es buscar un modelo. ¿Cuál va a ser el modelo? Voy a tener líderes, capacitar líderes y que cada líder arme sus propias acciones. Voy a permitir que tengan sus propias acciones o la organización siempre dictará las acciones que se harán, etcétera, ¿no? Definir un modelo no tiene que ser al 100% porque navegamos el barco mientras lo construimos, pero sí tenemos que tener un poquito de idea de cómo definir el modelo. En segundo lugar, yo diría que la organización de comunidades es una artesanía y esto implica que tiene mitad conocimiento, mitad técnica y mitad toque personal o corazón. Nunca hay una artesanía que sea 100% igual. Entonces, el segundo consejo es que prioricen el corazón por encima de la técnica. Por eso es un poquito contradictorio con el primero. A veces como organizaciones queremos medir el progreso, tener un modelo definido y ya tener un camino definido. Pero la organización de comunidades implica la conexión humana, implica las interconexiones. Y en la conexión humana, pues hay un infinito de distintas personas, de distintos corazones, de distintas formas de ver, de participar, de interrelacionarnos. Entonces, hay un lado que no hay una receta, sino si yo estoy llevando a cabo, si yo estoy formando una comunidad, lo voy a hacer desde mi corazón, desde mi personalidad. Si tú lo haces, Sandra, será desde tu corazón, desde tu personalidad. Y las conexiones genuinas que yo tenga o que tú tengas al formar esa comunidad son únicas y son particulares entre tú y esas personas con quienes te estás uniendo para tener un propósito mayor. Quien lo está empezando, pues que confíe también en esa persona y en ese lado. Hay lados de nuestro trabajo como organizaciones grandes que son un poquito más técnicos. ¿Qué campaña quiero hacer? ¿A quién la voy a dirigir? ¿Cuál es el impacto que pueda tener? ¿Qué tamaño tiene esta organización o esta institución de gobierno? ¿Qué elementos de presión voy a aplicar? Etcétera. Pero en la organización de comunidades, todo se recarga en las relaciones interpersonales. Y pues aquí sí hay un lado técnico, pero también hay un lado humano. No podemos olvidarnos del lado humano. Yo te agradezco mucho, creo que hay mucho para reflexionar y también para elevar la acción después de esta conversación, ¿no, Pame? Así es, sí, nuevamente Felipe, muchas gracias por tu tiempo. Es un tema que podríamos, como dije al inicio, seguir hablando muchas horas y reflexionar acerca de ello. Te agradecemos. Y bueno, ya para ir cerrando, para nuestros oyentes, decirle que escuchen nuestros podcasts que salen semanalmente y que no se olviden de suscribirse. Y si este episodio te motivó algo por dentro, y estoy segura que sí, porque a mí me motivó un montón esta charla con Felipe, muy inspiradora, compártelo. Hace que más personas lo escuchen. Esto también es activismo, esto que Felipe estaba hablando. Vamos a multiplicar las informaciones. No te olvides también de suscribir. Y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y esto es Proba. Gracias, Felipe. Gracias, Pame. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Proba es un podcast producido por Compromiso Verde. Si este episodio te hizo reflexionar, te invitamos a compartirlo, porque cada vez que este mensaje llega a alguien más, estamos un paso más cerca de cambiar la realidad de millones de animales.